Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. A través de todos los tiempos, los cristianos han sabido que las doctrinas enseñadas en la palabra de Dios son las doctrinas del mismo Dios. Y gracias al conocimiento de estas doctrinas es que se ha conformado la Iglesia. El pueblo de Dios necesita el conocimiento de estas doctrinas para poder saber cuál es la guía hacia la vida eterna. Así que vamos a hablar un poco acerca de estas doctrinas que son cardinales para la salvación. Para eso vamos a hacer una oración, nos vamos a poner de rodillas para pedir el Espíritu de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo, antes de despedirse de los discípulos, les dijo algunas palabras clave que siguen vigentes hasta el día de hoy. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Vamos a leer lo que Jesús les dijo a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo ordenó a sus discípulos que tenían que ir a predicar el Evangelio al mundo entero, versículo 18, y quería que todo el mundo pudiera conocer acerca de todas las doctrinas que Él les había dado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Cristo declaró que decía esto a sus discípulos porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, con estas palabras entonces Cristo nos introduce a la necesidad de conocer las doctrinas reales de la Biblia. Constantemente Jesucristo repetía este asunto de la doctrina. La doctrina que Cristo traía era la enseñanza que Él traía acerca de lo que era la salvación. Libro de San Juan capítulo 7, versículo 15, también Jesucristo vuelve a repetir allí esas mismas palabras, ¿no? Llamando la atención a cuán necesario es el conocimiento de la doctrina. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. De manera que entonces Cristo lo que traía para el mundo eran doctrinas. La doctrina de Dios el Padre. Él es el que le había dado esta doctrina y dijo, no es mía mi doctrina, sino del que me envió. Así, lo que enseñaba Jesucristo debe ser enseñado hasta el día de hoy. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 17, las siguientes palabras en relación con el conocimiento de la doctrina que nos va a llevar a la salvación. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjate lo que está diciendo el apóstol, dice, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, hay doctrina que nosotros necesitamos conocer para el asunto de la salvación. No es simplemente decir, no, cualquiera puede creer cualquier cosa, con tal que creas en Jesús, que creas en Dios, ya estás salvado. No es así, no podemos correr sin tener una dirección correcta. Entonces, en la Biblia hay doctrinas que son específicas. La doctrina que tiene que ver directamente con la salvación es la principal de todas las doctrinas, la cardinal. Diríamos, a ver, ¿de qué se trata esta doctrina de la salvación? En principio, ¿de qué se tiene que salvar el hombre? Porque ¿de qué hablamos de salvación si ni siquiera estamos explicándole a la gente de qué se tiene que salvar? Muchos dicen, tienes que entregarte a Cristo para que te salve, pero ¿de qué me va a salvar? Unos dicen, bueno, te va a salvar de la condición económica en que estás viviendo, sufres mucho,
pero Cristo por amor de nosotros se hizo pobre para que nosotros seamos hechos ricos, ¿ves? Entonces Cristo te ha venido a salvar de la pobreza, ¿no? Cristo no ha venido a salvar de la pobreza, no tiene nada que ver. Cristo vino para salvación específica de algo. San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, fíjate lo que dice la Escritura. San Mateo 1, 21 al 23. Fíjate lo que enseña la Escritura en relación con la salvación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué cosa dice que nos iba a salvar? De nuestros pecados. Verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, este Jesús que iba a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados era Dios con nosotros, el mismo Dios entre nosotros. Muy bien, entonces el punto clave acá es que somos salvados del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. De esto tenemos que ser salvados. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobediencia a la ley y se introdujo en el jardín del Edén. El hombre, cuando fue creado santo, perfecto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, dice, salió así. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era perfecto, santo, puro, inmaculado como el mismo Dios, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? El hombre decide desobedecer la ley de Dios y eso le trae la imperfección. Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Fíjate lo que dice allí la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, Adán y Eva, cuando andaban en la ley de Jehová, obedeciendo sus mandamientos, eran perfectos. El mandamiento fue expreso. De todo árbol comerás del huerto, pero hay uno del cual no comerás. ¿Cuál? Del que esté en medio del huerto de la ciencia del bien y del mal. El hombre desobedeció con eso aquel mandamiento que decía no codiciarás, porque la mujer codició ese fruto prohibido y por eso cayó. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. La palabra del Señor enseña claramente cuál fue la razón por la cual Eva pecó. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De manera que entonces aquí encontramos que la mujer rompió el 10º mandamiento al codiciar lo que era prohibido por Dios, lo que le pertenecía a Dios. Así se originó el pecado. La palabra pecado significa simple y llanamente transgresión de un mandamiento divino. Dios le pudo haber llamado con otro nombre, le puso el nombre pecado. Pudo haberle dicho simplemente maldad, desobediencia, cualquier término, pero quiso que con ese nombre se caracterizara la transgresión de la ley de Dios. Muy bien. Ahora el hombre, estando en condición de pecado, para tener que volver otra vez a la inmortalidad que había perdido por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debido a eso, ahora para que el hombre regresara a la inmortalidad, era necesario que volviera otra vez a la armonía con la ley de Dios, a tener que obedecer esa ley. No hay otra forma de salvación. No se puede decir, eres salvado sin necesidad de volver a la obediencia a la ley. No se puede decir, eso es un imposible.
porque solo salvado es aquel que otra vez esté en armonía con la inmortalidad. ¿De qué entonces estaría siendo salvado? Si tú sigues en el pecado, no puedes estar salvado, hermano mío. Así que entonces fue necesario que a toda la posteridad de Adán se le mostrara que la desobediencia a esa ley, en un punto que era la codicia, trajo como resultado la desgracia. Y toda la gente, al ver esa ley, debía reconocer su condición pecaminosa. Los 10 preceptos de la ley fueron dados para que el hombre comprendiera la necesidad de tener que cambiar, de tener que darse cuenta de que estaba en pecado. Por eso la ley ha sido puesta para el injusto, para el transgresor, para que esa ley lo convenza de pecado. ¿Te diste cuenta? Romanos capítulo 3, versículo 20, dice el apóstol Pablo. Romanos 3, 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando la ley se te presenta y se te muestra, inmediatamente tú te das cuenta de que estás en pecado y que no hay nada en esa ley que te justifique. Al contrario, todo lo que hay en esa ley te condena. No hay un solo mandamiento en esa ley que te diga, si haces esto estás justificado o perdonado. La ley no justifica, no perdona. La palabra justificación significa perdón. Es lo opuesto de condenación. Job capítulo 40, versículo 8. Fíjate lo que dice allí. Job capítulo 40, verso 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio?, pregunta Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Fíjate en esto. La palabra justificar está opuesta a condenar. Lo que significa que justificación es lo opuesto de condenación, es absolución, liberación. Cuando tú faltabas al colegio, presentabas tu justificación para ser liberado de la falta cometida. Así, una vez que tú vienes a la ley, no hay nada que la ley te diga que puedas hacer para tú hallar justificación frente a ella. Así que por la ley estás muerto a la ley. No hay nada que ella haga por ti. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hago para salvarme? Y ahí es donde entra a tallar el papel de Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Muy bien, entonces, cuando tú reconoces tu pecado por medio de la ley, sabes en qué has fallado. A ver, si crees en mentiras y errores, en otras creencias, has violado el primer mandamiento. No tendrás otras creencias aparte de la mía, otros dioses aparte de mí. ¿Correcto? Cuando no es ese tu pecado, si eres un idólatra que sigues imágenes, adoras a la piedra, a la madera, al metal, etc., el segundo mandamiento te condena. Si eres un perjuro, el tercer mandamiento te condena. Si has dejado de guardar el Shabbat y has estado guardando cualquier otro día, el cuarto mandamiento te condena. Y así el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo te muestran en cuál de ellos estás fallando. ¿Correcto? Ahora, la ley de Dios, una vez que se presenta ante ti, inmediatamente te convence de pecado. La función de la ley es convencerte de pecado y convertirte el alma, la mente, es decir, hacerte reconocer como culpable de que estás haciendo algo malo. Para eso es la ley. Salmo 19, 7. Fíjate lo que dice allí el salmista. La función completa de la ley, lo que tiene que hacer por el hombre. Fíjate lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. De manera que la ley tiene por función llegar hasta tu alma, convertirla,
convencerla por completo de que está en error para llevarla a hacer el cambio que se llama conversión. Muy bien. Ahora, una vez que la ley te ha mostrado tu pecado, la ley, como no te puede justificar, no te puede perdonar. Solo te muestra lo que es pecado. Es todo. En los 10 mandamientos solo están harás y no harás, pero no hay ninguno que diga haciendo esto serás perdonado. Entonces, por las obras de la ley, por esos 10 mandamientos, tú no hallas justificación, no hallas perdón, para nada. No hay perdón en la ley. Muchos confunden esto y piensan que cuando se dice que por las obras de la ley no eres justificado, se está refiriendo a que tú no necesitas obedecer la ley. Eso no tiene sentido. Por eso el apóstol Pablo, para equilibrar el asunto, dice en Romanos 2:13 lo siguiente. Fíjate, Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, parece que estuviera contradiciéndose, pero Pablo no se contradice en nada. Tú no le puedes decir a Pablo que se equivocó. Una persona decía, cuando se presentaban estos textos, ¿y no has pensado en que de repente en el original dice otra cosa y aquí le han cambiado el significado de las palabras? Bueno, ¿y no has pensado que si en ese texto han cambiado también en todo lo demás? No tendría ningún sentido. Así que, por favor, cuando tú a veces quieres presentar textos que demuestran que la ley de Dios es necesaria e indispensable, porque si no, ¿cómo se va a conocer el pecado? Y muestras textos en los que se enseña que la ley sigue vigente, te dicen, ¿y no has pensado que esos textos pueda ser que los hayan traducido mal? Bueno, entonces también tengo que pensar que los otros textos donde Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, entonces también ha sido equivocado. ¿Por qué esos estarían bien y por qué estarían mal justo los que presentamos acerca de la defensa de la ley? No tendría sentido. O como otros decían, ¿no? Lo que pasa que Santiago y todos los demás apóstoles odiaban a Pablo, lo querían matar, y por eso escribían lo contrario de Pablo. ¿Así? ¿Y qué tal si era al revés más bien y Pablo los quería matar a ellos? ¿Cómo vamos a saber? No, es que esas son especulaciones, eso no tiene ningún sentido. Hablar así es hablar totalmente fuera de foco de la doctrina, estar con los pies fuera de la doctrina, salidos por un camino errado. No, mira, ve, cuando tengamos que hablar sobre doctrinas bíblicas tienes que ceñirte estrictamente a lo que dice el libro y no suponer que algo estuvo mal escrito en el libro y que hay que corregirlo. No, pues. Se trata de adaptarnos nosotros al libro, no de que el libro se adapte a nosotros. Eso es lo primero que tienes que entender. Por eso, cuando vienes a estudiar la Biblia, debes permitir que sea ese libro el que te diga todo y no tú a él. ¿Cómo tú le vas a enseñar, pues, a lo que dice el libro? Si estamos analizándolo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, hasta aquí entonces, la ley te muestra tu pecado, pero no puede perdonarte. No hay nada en la ley por lo cual tú puedas alcanzar el perdón del pecado. Solamente la ley se te ha presentado para decir, mira de las cosas que te tienes que arrepentir. Nada más. De todo esto que yo te muestro es lo que tú estás en pecado y lo que tienes que abandonar. Muy bien. Ahora, para comprender esa ley, existía el libro de la ley. En principio se te explicaba cada mandamiento, qué cosa significaba. ¿Qué significaba no matarás, no robarás, no cometerás adulterio? Más allá de la letra, había una explicación para que tú llegaras a convencerte de si tu acto era malo o no. Por ejemplo, no encuentras en la ley, en la letra, que diga, no pensarás mal de tu prójimo. No hay. Pero hay un mandamiento que dice, no matarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ah? Entonces,
Esos mandamientos eran explicados detalladamente en todo ese libro de la ley para comprender el significado profundo de los 10 mandamientos. Con esa ley se convence de pecado. ¿Me entendiste? Entonces el hombre, al estudiar esa ley, llega a comprender su condición pecaminosa. Y al entender su condición pecaminosa, tiene que buscar arreglar su problema. Por fin el hombre allí descubre que tiene un problema con el cielo. Su problema es ser transgresor de la ley del gobernante de la nación donde ha nacido, la nación tierra, donde has venido al mundo y tienes que comprender cuál es tu condición frente al gobernante de este mundo, al verdadero gobernante que es Dios, no al usurpador que es Satanás. Muy bien. Entonces, una vez que el hombre se convence así de pecado, ahora tiene que dar los siguientes pasos, recordando que está frente al gran juicio de Dios. El problema con el pecado, ¿sabes cuál es? Que como seres humanos, de pronto descubrimos que habiendo nacido sin haber pedido venir, más claro, habiendo llegado a este mundo, nos encontramos que tenemos un problema con el gobernante de esta tierra. Nos encontramos que venimos a un juicio. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hemos transgredido las leyes del dueño de este planeta, que es Dios. Y que por lo tanto tenemos ahora que arreglar cuentas con Él. ¿Entendiste? Pero nos encontramos que el gobernante no es un juez severo, no es un juez justiciero, sino que es un juez lleno de amor y que nos quiere dar la oportunidad de salir de este embrollo en el cual estamos. ¿Comprendes? Y entonces nos ofrece que para vivir en su mundo y disfrutar de la inmortalidad que al principio perdimos, podemos hacer un arreglo con Él. Mira qué arreglo propone el dueño. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mira la propuesta de este dueño. Nos dice lo siguiente. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, vamos a hacer cuentas, vamos a arreglar cuentas, vamos a planchar arrugas, como decimos. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, ya transgrediste la ley, ¿no es cierto? Y tú ves que tu pecado pues es terrible, es el peor de todos, ¿no? Así, como la nieve serán emblanquecidos. Es decir, Dios te promete arreglar ese mal que tú tienes. Así de sencillo. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, ve, esta es una gran oferta que se te está haciendo. Muy bien, entonces cuando tú ves esa oferta, tú le dices al Señor, ya acepto la oferta, pero antes de eso, ¿cuánto me va a costar? Porque si vas a arreglar este problema conmigo, seguro que me va a costar algo. Así por así nomás no voy a ser librado. Y entonces el Señor, el dueño del planeta, te dice, muy bien, si hay un costo. ¿Cuál es el costo para pagarte? Romanos 6:23. Fíjate lo que dice allí. ¿Cuál es el costo para que nosotros podamos saber cuánto nos va a costar? Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Ya, eso es lo que me debes, dice el Señor. Y tú te quedas mirando y le dices, o sea, te tengo que dar mi vida, así es, ese es el costo. Pero si te doy mi vida, te pago con mi vida, quedamos en saldo, pero yo, ¿en qué quedo? O sea, este es un negocio malo, mal negocio para mí. Y entonces el Señor dice, pero te hago una oferta más. ¿Cuál? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allá, o decir, hay otro que ha pagado por ti. Ha pagado toda tu deuda.
Él ha venido a cumplir lo que tú no habías cumplido. Y ahora ese cumplimiento te lo regala a ti. Y te lo da como que tú hubieras obedecido todo eso. Y ahora puedes presentarte ante la ley limpio, como que nunca hubieras hecho nada malo. ¿Qué te parece esa oferta? Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 25. Fíjate lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por esa ley y por los profetas. Es decir, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Alguien se ha presentado testificado por esa ley y profetas, obedeciendo esa ley y profetas. Es la obediencia perfecta. ¿Y ahora qué va a ser eso? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira lo que dice ahora. Ahora, como tú no puedes pagar tu deuda, hay otro que ha pagado tu deuda, Jesucristo. Ahora todo lo que tienes que hacer es acepta esa deuda que ha sido pagada. ¿Cómo? Tu aceptación significa tu reconocimiento de que necesitas esa ayuda. Y tu reconocimiento significa que sepas que has transgredido la ley de Dios, que has roto la ley. Y al reconocer eso, ahora tú tienes que pensar que de aquí en adelante ya no vas a vivir transgrediendo esa ley. No peques más. Ahora tienes que vivir en obediencia a esa ley. ¿Quieres hacer eso o vas a seguir pecando? Porque si vas a seguir pecando, no hay nada que podamos hacer. Tú decides. Si tú sigues haciendo el mal, después de eso, entonces solo te estás buscando la transgresión y el pecado. Bueno, sí, yo quiero renunciar a todo eso. ¿Qué se llama eso? Arrepentimiento. Muy bien. Si es así, entonces eres justificado gratuitamente por la sangre derramada, por la vida entregada por ese Salvador. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 10. Fíjate lo que dice allí. Santiago capítulo 2, verso 8 al 10. Si en verdad, dice Santiago, cumplís la ley real, hablando de los 10 mandamientos. Ahorita vamos a ver cómo sabemos que son los 10 mandamientos. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cumplir la ley es amar al prójimo. Estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos. Pero en ningún momento Santiago con eso anula la ley para poner el amor. Sí, porque hay algunos que confunden eso. Mira, ve lo que sigue diciendo, versículo 9, para que no confundas. Pero si hacéis acepción de personas, es decir, si rompéis el 6º mandamiento, no matarás, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, mira, Santiago le está hablando a convertidos, no le está hablando a gente no convertida, sino a los que ya están convertidos, a ellos está llamando la atención. Y les está diciendo, si ustedes menosprecian a su prójimo, lo matan, porque eso es matar, ahorita él mismo lo va a explicar, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, a pesar de que ya se entregaron a Cristo, si siguen haciendo el mal, otra vez son transgresores de la ley. Y sigue diciendo el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, el punto es maltratar a tu hermano, se hace culpable de todos. Verso 11, mira lo que dice acá. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho ¿qué? No matarás. ¿Qué mandamiento es el que está diciendo acá Santiago? No matar. Porque matar es ofender a tu prójimo. De eso está hablando. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Viste?
Así que entonces Santiago está diciendo, si tú desobedeces la ley otra vez, sigues siendo un transgresor. Ahora, hay algunos que dicen, la ley como solo ha sido puesta para el injusto, ya no es puesta para el justo en el sentido de que ya no necesitan obedecerla. No, no ha dicho eso. Cuando dice que la ley no es puesta para el justo, te está diciendo para aquel que esté en obediencia, porque el que esté en obediencia ya se mantiene en ella, está siguiendo la voluntad de Dios. Pero si tú vuelves a desobedecer, sigues transgresor. Y entonces la ley otra vez te condena. Y luego todavía sigue diciendo el apóstol Santiago 2:11, miren lo que sigue diciendo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso le está diciendo a un convertido. ¿O qué cosa? El convertido aunque mate ya no transgrede la ley. No, pues ¿de qué estás hablando? Es un pecado. Verso 12, sigue diciendo, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, todavía los hijos de Dios, los creyentes, van a ser juzgados por la ley. Hay muchos que enseñan y dicen, tú ya no vas a ser juzgado por la ley porque ya estás justificado en Cristo. Cristo ya te libró del juicio. Mentira, Santiago está diciendo otra cosa. Santiago te está diciendo que si tú vuelves al pecado, entonces serás juzgado por la ley. Y a los creyentes les está diciendo a toditos, todos seréis juzgados por la ley de la libertad, refiriéndose a los 10 mandamientos. Así que entonces, una vez que el cristiano entiende esto, ahora, arrepentido de su pecado, pide perdón y se le perdona gratuitamente. No para vivir en desobediencia a la ley, sino para seguir en la obediencia de la ley. Lo que ha hecho la justificación es ponerte en armonía, en paz con la ley. Nada más. Para eso es la justificación. Para ponerte en armonía con la ley, el perdón. Pero luego de ponerte en armonía con la ley, todavía falta un camino a seguir. Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 2. 1 y 2. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, seguiremos en la transgresión de la ley para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora el apóstol está diciendo, si tú has muerto al pecado, es decir, has renunciado al pecado, ya sabes que el pecado mata, ¿cómo vas a vivir la nueva vida ahora en el pecado? Ahora lo que tienes que hacer es apartarte del pecado, alejarte del pecado. ¿Comprendido? ¿Y cómo le vas a hacer para lograr todo eso? El apóstol sigue diciendo, versículo 16, Romanos 6, 16, 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, de la transgresión de la ley para muerte, o sea, mira, sea de la transgresión de la ley para muerte, porque pecado ahí es transgresión de la ley, no te olvides, o sea, de la obediencia para justicia? Es decir, o seguimos obedeciendo al pecado, o ahora obedecemos a la justicia. Una de dos. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, ahora el cristiano lo que tiene que hacer al haber sido perdonado de sus pecados, tiene que obedecer a la doctrina que Jesucristo dejó para mantenerse libre del pecado. Jesús, como vino a salvar del pecado, te está enseñando que Él vino para poderte enseñar cómo tenías que evitar el pecado. ¿Correcto? Era un aprendizaje el que se tenía que realizar para poder abandonar el pecado. La misión era esa. De tal forma que, una vez que tú eres perdonado del pecado, ahora tienes que introducirte en aquello que te enseñará a dejar el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16.
¿Cómo es que Jesús te salva del pecado? Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Así, por medio del Evangelio es como Cristo salva al hombre. Este Evangelio son las enseñanzas de Jesús. Pero este Evangelio no se contradice con la ley, por favor. La ley solo te ha mostrado el pecado. Al mostrarte el pecado, la ley se para un poquito más allá, pero sigue ahí. Fíjate, esa ley es la entrada al cielo. Entonces, una vez que la ley te ha mostrado las condiciones para entrar en el cielo, se para y no te deja pasar hasta que tú cumplas las condiciones. Y entonces Jesús y tú hacen el arreglo allá afuera, porque Él es el que te va a salvar del pecado, a través de su Evangelio. Y hacen el arreglo con Jesús. Y Jesús aboga por ti. ¿Comprendes? Y Él se encarga ahora de enseñarte qué vas a hacer para que esa ley te abra las puertas y te diga adelante a la inmortalidad y la vida eterna. ¿Comprendes o no? Muy bien. Ahora, una vez que tú te aproximas a Cristo, ahora Jesús te va a enseñar cómo tienes que hacer para lograr tú obedecer la ley y no apartarte más hacia el pecado. La misión de Cristo solo es esa. Él vino por pecadores. ¿Para qué? Para poderlos libertar del pecado con sus enseñanzas. Si Cristo solo hubiera venido para perdonarte y solamente con eso ya estás salvado, Jesús hubiera venido solo un día. No hubiera venido 33 años a vivir entre los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón de que Jesús tuviera que venir a vivir 33 años entre los hombres si el asunto solo era perdonarte? Hubiera venido un día y en ese día hubiera obedecido perfectamente la ley y te hubiera regalado esa obediencia. ¿Para qué toda la vida? No tendría ningún sentido. En un día Jesús podía obedecer los 10 mandamientos. Él tiene poder para hacerlo. Pero vino a vivir 33 años entre nosotros para enseñarnos cómo se vive la santidad, para mostrarnos cómo debe de ser la vida de todos los cristianos a fin de que todos vivan en armonía. Para eso fue la vida de Cristo. No solo somos salvados por su sangre, sino por su vida también. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados, perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, vea, estamos reconciliados por su sangre, perdonados. Pero ahora, mucho más, estando ya perdonados, seremos salvos por su vida. Muchos no leen ese pasaje, no lo captan, que hay que todavía ser salvados por la vida de Cristo. Estamos ya perdonados, reconciliados, pero todavía nos falta ser salvados por su vida. Su vida de santidad y pureza es la que nos va a llevar a la salvación del pecado, al apartamiento total del pecado, a vivir como Él vivió. Muchos dicen, pero Jesús ya vivió todo eso para que tú no lo hagas. Él lo hizo por ti. No, pero acá está diciendo otra cosa Pablo. Están predicando una doctrina nueva, extraña, porque Pablo está predicando otra cosa. Por eso lo que tenemos que hacer es predicar y entender lo que está escrito, no lo que dice el predicador tal o el otro tal, sino lo que dice la Biblia. Una lectura personal, individual, detenida, es lo que se requiere. Ahora bien, cuando nosotros venimos al Evangelio, encontramos las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, Jesús es el modelo a seguir. Si vivió durante 33 años en esta tierra,
fue para modelar la forma de vida que teníamos que vivir. Por eso, Cristo dijo lo siguiente, San Juan capítulo 15, versículo 9. Fíjate lo que dice, hasta el 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora fíjate lo que está diciendo Jesús. Como yo os he amado, así también es necesario que ustedes se amen los unos a los otros. ¿Y cómo? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor que Cristo trajo para nosotros es el resultado, dice él, de haber obedecido los mandamientos de su Padre. Y ahora, siendo que Jesús alcanzó el amor obedeciendo los mandamientos de su Padre, quiere que nosotros obedezcamos lo que Él nos manda, que es lo mismo que Él recibió, porque no hay dos amores. El amor con que Jesús amó es gracias a que guardó los mandamientos. Y el amor con que nosotros debemos amarle es gracias a obedecer los mismos mandamientos. Así que Jesús, estando en esta tierra, obedeció los 10 mandamientos. Hay algunos que dicen que Jesús transgredió el sábado. Sí, dicen que Jesús no obedeció el sábado, lo transgredió. Y tú les dices, pero si Jesús hubiera transgredido un mandamiento, ¿cómo entonces podía ser nuestro Salvador? Si se supone que Jesús tenía que obedecer lo que el hombre no pudo obedecer. Y estos son los 10 preceptos. Si Jesús no hubiera obedecido los 10 mandamientos, no podría salvar. Para regalarnos la obediencia, tenía que cumplir todo. Y hay algunos que por eso dicen, claro, como estaba entre los judíos, tenía que guardar pues también el sábado. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Transgredió? ¿Quebrantó el sábado o no? Jesús no transgredió ni un mandamiento. Lo acusaban los judíos de ser transgresor, pero Jesús nunca transgredió, porque Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Así que Jesús cumplió con toda la ley. Ese punto debe quedar bien amarrado, bien sellado, para que queden claro. Ahora, habiendo obedecido los 10 preceptos, vivió en amor. Por eso dijo en San Juan capítulo 14, verso 21 lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que entonces Jesús llamaba la atención a obedecer los mandamientos que él estaba dando para que se pudiese vivir en amor. ¿Y cuáles eran esos mandamientos que él estaba dando? Eran los mismos de siempre, los 10 mandamientos. Jesús declaró en San Mateo 5:17 lo siguiente, fíjate, San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, vino a cumplir los 10 mandamientos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice qué debemos hacer para poder estar en el camino correcto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué cosa lo hizo perfecto a Cristo? El guardar perfectamente la ley. ¿Comprendes? Y cuando Pablo dice que debemos llegar
a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, nos está diciendo que tenemos que llegar a obedecer la ley como Jesús la obedeció. Para eso somos creyentes. ¿Comprendes? Muy bien. Y el apóstol Pedro, por su parte, dice, para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas. Muy bien. Ahora, a raíz de esto, nace la pregunta de algunos que malentienden los escritos de la palabra. Y lo primero que te dicen es, pero ¿quién llega a la estatura de la perfección de Cristo? Eso no se puede. Eso es un imposible. ¿Tú puedes?, te preguntan. Es que el mal de estas personas es no seguir a Cristo, sino seguir lo que ellos entienden a su manera. Fíjate bien en esto. ¿A quién se le llama un obediente a los mandamientos de Dios? Por ahí tenemos que empezar. Porque hasta aquí ya nos quedó claro que es necesario obedecer la ley de Dios. Que una vez perdonados, no quedamos en eso, sino que una vez perdonados es para seguir la vida de Cristo, para imitarlo a Jesucristo, para seguir exactamente las pisadas de Jesucristo, para hacer su voluntad, para cumplir con lo que Él nos pide. Muy bien, siendo así, ahora hay que saber si para el hombre es posible obedecer los mandamientos de Dios. Primero, leamos textos de las posibilidades. En lugar de decir, ¿quién? Dame nombres. No, vamos por los textos. ¿Por qué? Porque no estamos discutiendo nuestras posibilidades. Estamos viendo lo que Dios enseña. Vamos por ahí. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 6. Hablando de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet, dice así: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo dice? Hablando de estos dos personajes, Zacarías y Elisabet, de quien no se menciona mucho, un capítulo creo es suficiente, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de David, de Salomón, de Ezequiel, de Isaías, no, estamos hablando de Zacarías y Elisabet. Y el texto bíblico, el testimonio que Dios da de ellos es, y eran justos ambos porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22 hasta el 24. ¿Qué dice el apóstol Juan? 1 de Juan 3, 22 al 24. Fíjate lo que dice allí. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, Juan se atrevía a decir eso. Cualquier cosa que le pidamos a Dios, Él nos la dará porque guardamos sus mandamientos. O sea, si no guardamos sus mandamientos, Dios no nos va a dar lo que le pidamos. ¿Y por qué hay tantos que piden y Dios les da? Eso es lo que tienes que pensar. ¿Ah? Entonces aquí el problema no es saltar inmediatamente y decir quién es perfecto, quién guarda, dónde están los guardadores de la ley, quiero verlos. No. Eso es no entender las Escrituras. Hay peligro de ser demasiado impulsivos y querer responder cosas o preguntar cosas que no tienen sentido. En lugar de decir, ¿quién puede? A ver, muéstramelo, ¿quién es ese obediente? Lo que tenemos que hacer es, ¿la Biblia dice eso? Sí. ¿Y cómo? Que la Biblia responda. Si Dios ha dicho que se puede, Él también tiene que decir cómo se hace. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que permanecer ahí en la verdad para que ella nos enseñe.
Por eso, ¿te das cuenta cuán importante es la doctrina? ¿Ves? Y para esos que andan diciendo, no interesa acá lo que creas, no interesa la doctrina, interesa simplemente que creas en Jesús y punto. Muchos quieren hacer de lado la palabra de Dios. Satanás gusta de que la Biblia se echa de lado. Pero te voy a decir una cosa. Una persona es modelada por lo que cree. Su conducta está en base a su creencia. Nunca jamás el hombre es modelado solo porque diga creo. No. Es la creencia, la enseñanza que tiene dentro la que transforma su personalidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. ¿Comprendes? Toda esa forma de doctrina es la que conforma tu personalidad, la que te hace ser un cristiano, lo que Cristo quiere hacer por ti. Ahora, entremos en el detalle. Muchos declaran, pero Juan ahí está hablando no de los 10 mandamientos, cuando dice porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está hablando, te dicen, del nuevo mandamiento que Jesús había dado. Bueno, para empezar, Jesús no había dado ningún nuevo mandamiento, pero era nuevo para los discípulos porque ellos recién lo estaban oyendo y entendiendo. Pero eso era conocido desde el pasado. San Juan capítulo 13, versículo 34, se menciona muchas veces este pasaje para decir, ¿ves? Aquí el Señor ha dicho un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y se ve, ahí está, ese es todo el mandamiento, ese es el nuevo mandamiento que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos ninguna otra cosa más que hacer. Ese es el mandamiento, no hay más mandamientos. No, eso no es verdad. Porque ya desde la antigüedad el Señor había enseñado que había que amar al prójimo en Levítico 19:18. Ya desde la antigüedad se hablaba eso. Entonces ya se decía que era necesario que se tuviese que amar no solo al prójimo, sino al extranjero más amarás. Así que entonces no es verdad que ese mandamiento haya sido dado recién. Ahora, cuando Cristo dijo los dos grandes mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el cumplimiento de la ley, en ningún momento dijo Jesucristo con eso algo distinto de lo que se decía en el pasado. Veamos esto primero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice allí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, esto está en tiempos de Moisés. Así que no era ningún nuevo mandamiento cuando Jesús lo repitió. Ya era conocido hasta por los doctores de la ley. San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26. Mira, ve, cuando en una ocasión un escriba le preguntó a Jesucristo esto, un intérprete de la ley. Ya que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondió el doctor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Nuevo Testamento se conocía muy bien esos preceptos. ¿Por qué dicen que esos mandamientos eran nuevos en el Nuevo Testamento? No son nuevos. Fíjate que ya está mencionado en Deuteronomio capítulo 6. Ahora, cuando Juan, en primera de Juan 3:22, mencionó lo que hemos leído, que Dios va a oír todo lo que le pidamos porque guardamos sus mandamientos, ¿a qué mandamientos se está refiriendo Juan? Vamos a ver, ¿ya? Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Esto es para romper esa falsa idea, pues, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. Es Juan el que está hablando en la misma carta. Y aquí muchos dicen, Juan se está refiriendo a los nuevos mandamientos, nunca dijo a la ley. Muy bien, versículo 4, sigue diciendo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy bien, siguen diciendo. Hasta ahí sigue hablando de los nuevos mandamientos, no dice nada de la ley antigua. Verso 7, sigamos leyendo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué mandamiento dice Juan que se refiere? Al mandamiento antiguo, el que habéis oído desde el principio. ¿Ves? Entonces él mismo dice, no es mandamiento nuevo. ¿De dónde han sacado ellos que Juan, Pablo, Santiago y todos los demás hablaban de nuevos mandamientos? Que eran los mandamientos, dicen, de Cristo, no son los mandamientos de Dios. Discúlpame, pero así no dice Juan. Mira, hay algunos que dicen, es que hay unos mandamientos de Dios y hay otros mandamientos de Cristo. Dando a entender que los 10 mandamientos son de Dios y que Jesús ha dado otros mandamientos. Eso es lo que dicen. Pero el testimonio de las Escrituras dice otra cosa. Primera de Juan, seguimos en Juan, en la misma carta, capítulo 5, versículo 3. Mira de lo que dice acá. Y esto, para que te quede en claro de qué se está hablando, ¿ya? Pues este es el amor a Dios. Está hablando del amor al Padre, ¿ya? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahí no dice, este es el amor a Cristo, a Jesús, que guardemos sus mandamientos. Y no puedes decir ahora, no, pero está hablando de Jesús, también le está llamando Dios. No, no está hablando de Jesús acá, está hablando de Dios el Padre. ¿Ah? Porque este es el amor a Dios. Entonces estamos hablando de los mandamientos de Dios. Pero te voy a recordar que Dios y Jesucristo tienen la misma ley, son los mismos mandamientos. Dios, cuando da los 10 mandamientos, lo que hace es mostrarte en Jesús el cumplimiento de esa ley. Por eso Cristo dijo, yo he venido a cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, Jesús ha venido para poderte dar 2 cosas en tu favor. 1, ha obedecido para regalarte su obediencia y ponerte en armonía con la ley. Y ha obedecido para enseñarte cómo mantenerte en armonía con esa ley. Eso es todo lo que hizo Cristo. ¿Comprendes? En ningún momento Jesús ha venido a destruir la ley de su Padre. Eso es calumniarlo a Jesús. Esa acusación le hace el diablo, de hacer pensar que Jesucristo fue desobediente y transgresor de la ley de su Padre. O decir que Él es un ministro de pecado, que obedece para que tú peques. Eso no tiene ningún sentido. ¿Comprendes? Muy bien, hasta acá demostrado de que es posible, según la enseñanza de la palabra de Dios, que se pueda obedecer la ley. Así lo están enseñando las Escrituras Sagradas, los escritos de Jesús y de los apóstoles. Muy bien. Entonces, viene el último punto. ¿Puede el hombre obedecer la ley? ¿Y cómo se hace eso para poderlo lograr? Aquí es donde ahora entramos en las soluciones que Dios da. Si los textos me están diciendo que es posible obedecer la ley, solo tengo que saber cuáles son los medios provistos para hacerlo. Punto número 1. El primer paso es que confiese primero todos mis pecados para ponerme en armonía con la ley. Si no doy ese primer paso, toda mi deuda de mis pecados desde que nací, desde que tuve uso de razón y los cometí voluntariamente, todo eso tiene que ser quitado de mi vida. De lo contrario, aunque yo obedezca la ley de aquí en adelante, tendré una deuda pasada. ¿Entiendes? Y la deuda pasada ya no la puedo pagar. ¿Por qué? Porque tendría que volver al vientre de mi madre, volver a nacer y ahora obedecer toda la ley sin fallar para poder estar en armonía con ella. ¿Entiendes?
Entonces, por esa razón, es indispensable que exista una posibilidad, un medio por el cual yo pueda ser librado de lo que ya pequé. ¿Y eso cómo se hace? Ya lo mencioné. A través de la justificación somos perdonados de todos nuestros pecados gratuitamente. Esa es la oferta de Dios. Entonces, cuando somos perdonados de todos nuestros pecados, ya estamos en armonía con la ley. Ahora, el siguiente paso va a ser mantenernos en armonía con la ley. Pero el hombre no puede hacer eso. ¿Comprendes? Y muchos dicen, ¿ves? Estás llegando a lo mismo que nosotros. No. Para que el hombre pueda mantenerse en armonía con la ley, Jesús hace el trabajo. ¿Cómo lo hace? Ahí viene el siguiente proceso después de ser libertado del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice Pablo? Romanos 6, 22. Escucha. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, perdonados, limpiados y hechos siervos de Dios. Cuando somos perdonados del pecado, inmediatamente pasamos a ser siervos de Dios. ¿Te diste cuenta? Y al hacernos siervos, ¿qué cosa es un siervo? Un siervo es una persona obediente. Romanos capítulo 6, verso 16-17, fíjate lo que dice. Para que entiendas qué cosa es siervo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, ser siervo, ser esclavo, es ser obediente, ya sea al pecado o ya sea a la justicia. Entonces, cuando dice hechos siervos a Dios, nos está diciendo hechos ahora siervos a la justicia. Y cuando servimos a la justicia es la ley de Dios, la santidad, lo que Cristo hizo, hechos siervos de Cristo, de lo que hizo Cristo y manda Cristo. ¿Cuál es el resultado? Romanos 6:22, seguimos leyendo. Mira, ve. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, la santificación es fruto del servicio, de la obediencia. Y la ley, Romanos 7:12 dice que es santa. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Entonces, si tú quieres alcanzar a tener como fruto la santificación, lo que tienes que hacer es obedecer la ley, porque la ley es la santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, para que tú alcances la santidad, necesitas la obediencia a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? Dos cosas. Los mandamientos de Dios, ya que le llamas Dios Padre, Dios, sus mandamientos, su ley. Y la fe de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, los santos tendrán que obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No se excluyen los 10 mandamientos. No se dice, ahora solo tienes que obedecer la fe de Jesús. Porque hay muchos que dicen, la obediencia solo es la obediencia de fe. Hasta ahí acaba todo. Las obras de la fe y nada más. No.
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que te hace santo. Entonces, para poder alcanzar a la santidad, tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Pero como tú no puedes obedecer los mandamientos de Dios de ti mismo, porque ni siquiera sabes cómo se obedece, solo te dice la ley, harás y no harás, de ahí no te enseña más, por lo cual la ley sigue parada ahí, en la puerta del cielo, mostrándote lo que es ser santo. Esta es santidad, te dice. Pero a pesar de que te muestra qué es santidad, no te puede enseñar cómo hacer eso. Solo te dice, esto es santidad, eso es todo lo que sé. Pero ¿cómo hago ley para no matar, para no robar, para no adulterar, para no hablar falso testimonio? No se puede, le dices tú a la ley. Y la ley te dice, no sea, ¿cómo se hará eso? Yo solo te digo que acá tú pasas si cumples esto, eso es todo. De ahí no me pasas. Entonces, ¿quién te va a enseñar cómo se cumple la ley? ¿Quién te va a santificar? San Juan capítulo 17, verso 17. Fíjate lo que dice Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la que te santifica. Y la Biblia dice que la Biblia misma es la verdad. Esa es la palabra de verdad. Entonces, para que tú puedas ser santificado, tienes que seguir las enseñanzas de la Biblia. El primer paso, llénate de la Biblia. Porque si no te llenas de toda la Biblia, no vas a poder ser santificado por ella. Es la enseñanza la que te va a santificar. Entonces, comienzas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es tu vida ahora. Ya has sido perdonado, has entrado a la escuela de Cristo y ahora todo lo que tienes que hacer es crecer en Cristo. La ley no te vuelve a molestar. Ella sigue parada ahí. Mientras tanto tú tienes a la Biblia, la lees toda para aprender a obedecer la ley. Y cuando tú estás estudiando todo este libro y estás siguiendo las instrucciones para obedecer a esa ley, la ley sigue esperando. Porque ella no se mueve, ella no va a cambiar nunca. La ley es eterna. Y cuando tú finalmente terminaste con este libro, ahora vas y te presentas ante la ley. Y le dices a la ley, ¿cómo me ves? Y la ley inmediatamente te analiza, porque la ley llega hasta el alma, a tus pensamientos, sentimientos, imaginaciones, fantasías. Hasta ahí llega la ley. La ley de Jehová, por eso dice, convierte el alma. No convierte solo la parte superficial, el alma. Entonces, la ley, cuando te examina hasta la profundidad misma. Y como la ley encuentra que tienes toda la enseñanza escrita en la mente y en el corazón, encuentra que en todo lo más interno de ti, en tus tuétanos, está escrita la ley. Toda la palabra. Y es todo lo que la ley exige de ti. Entonces se encuentra pureza dentro de ti. Y como tú tienes todo ese conocimiento de la palabra dentro de ti, tú sabes ahora qué cosa es esa verdad. Y tú ahora sigues esa verdad. Todo tu esfuerzo se canaliza a la obediencia de esa verdad. ¿Comprendes? Entonces, cuando la ley te examina, te ve que desde el interior todas tus intenciones son la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque el libro te guió a pensar así, porque el libro te enseñó a pensar así, y ahora todo lo que tienes en tu cabeza es quiero obedecer esa ley, quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces la ley no te encuentra ni un ápice de pecado,
no te encuentra nada de lo cual acusarte. ¿Por qué? Porque te ha mirado desde el interior y está santificado desde el interior. Y ahora, tus acciones van a ser el resultado de esa santificación interior, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Entonces, como mi mente está sirviendo a la ley de Dios, ella va a dirigir a mi carne a someterse a la ley de Dios. Y eso va a involucrar una tremenda lucha en la que tengo que unirme con el Espíritu para poder obtener la victoria. Ahora, para poderme unir con el Espíritu y obtener la victoria, debo vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan 6:63, Jesucristo declaró lo siguiente. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo van a ser el espíritu que me va a fortalecer para yo vencer. Lo que significa que ahora tengo que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios constantemente. La ley va a ver si yo permanezco en la palabra o si me aparto de ella. ¿Por qué? Porque con ese espíritu de la palabra, con eso derroto a mi carne. Cuando la ley ve que yo quiero derrotar a mi carne, la ley no me puede condenar más. ¿Por qué? Porque ve que estoy haciendo lo justo, busco lo correcto. Vamos a ese punto, Romanos 8:13. Mira lo que dice ahora allí. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira lo que está diciendo. Si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir, por la palabra, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, de aquí en adelante, lo que tengo que hacer es comenzar a vivir de la palabra de Dios para que vaya matando los deseos de mi carne. Y eso me va a durar toda la vida. ¿Entiendes? Entonces, todos los días que yo estudio la palabra de Dios, la estudio para que el Espíritu de Dios mate los deseos de mi carne. Porque si yo dejo la palabra de Dios y quiero vencer a los deseos de mi carne, voy a perder. Sin el Espíritu no hay vida. ¿Me entiendes? Pablo, en una ocasión convertido ya, quiso obedecer la ley, pero no pudo. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente él quiso obedecer con su propia fuerza, como se hacía en el primer pacto. Romanos capítulo 7, verso 14 hasta el 24. Mira lo que él dice. Y aquí es donde no vas a caer en la trampa de Satanás. Satanás abofeteó al apóstol Pablo. Lo hizo sufrir hasta el punto que ya convertido, esto es convertido, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y acá ya estaba convertido Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa era su condición. Él quería ya hacer el bien, solo un convertido quiere hacer el bien, no el no convertido. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Un mundano no busca eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, eso solo hace el convertido.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que está diciendo. ¿A qué conclusión llegó el apóstol? Dijo, por más que quiero obedecer la ley, quiero cumplir, ya estoy convertido, ya sé que tengo que obedecerla, pero por más que quiero, no puedo hacerlo, porque hallo que el pecado está escrito en mí. Había que borrar lo que el pecado había escrito para escribir lo que la santidad ahora pedía. ¿Te das cuenta? Y por eso Pablo, en el capítulo 8, da la solución. Ya desde el versículo 25 nos dice así, 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mira, ya estaba entonces santificado en la mente por la ley de Dios. Ahora faltaba ser santificado en la carne. Y entonces entra en el capítulo 8 y ahí presenta un nuevo elemento, la necesidad del Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 7 al 9. Fíjate lo que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, la palabra de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la palabra no es de él. ¿Te das cuenta? Verso 10, sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, la palabra, vive a causa de la justicia. Perdón, el Espíritu del hombre vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu, la palabra, ahora sí, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, la palabra, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso Cristo dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Muy bien, entonces, conclusión. Ahora el hombre tendrá que vivir todos los días de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el cristiano, cuando inicia la vida cristiana, ya no suelta la Biblia. Ahora su vida se teje con las enseñanzas de la Biblia. Su formación es en base a la Biblia. Y su formación ya es personal. ¿Me entiendes? La labor del predicador se cumplió en llevarlo a Cristo, a la palabra, a la Biblia. Y ahora el cristiano depende de ella. Por eso cada sábado viene a la iglesia para seguir escuchando más de la comprensión de la Biblia. El conjunto de hermanos reciben el Espíritu Santo con diversos dones para que todos puedan escudriñar la Biblia y enseñar al pueblo con todos sus dones cada cosa que van aprendiendo. En conjunto la iglesia va descubriendo las verdades de las Santas Escrituras. Un predicador de aquí, otro de allá, que están con la Biblia en la mano, van trayendo aquello que aprendieron. Y todo eso va edificando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras vas en este proceso,
Tú tienes que hacerlo individualmente, no grupalmente. Tú avanzas de acuerdo con lo que vas aprendiendo para la formación de tu personalidad cristiana. Y eso que aprendes lo compartes a los demás. Pero nunca por nunca vas a estarte fijando en si el de tu derecha o el de tu izquierda están siendo aplicados o no a la palabra, porque cada uno tiene su propia lucha. Cada uno está en su camino. Puede ser que el de mi derecha esté leyendo la Biblia, pero todavía tiene errores. Yo no sé qué errores tendrá, pero se está santificando, estamos en la misma escuela. Y yo no tengo derecho a criticarlo por sus errores. Pero sí puedo hacer una cosa por él. Si me entero de sus errores, si sé de sus errores, me acerco a él como mandan las reglas bíblicas, Mateo 18, para hacerle notar sus errores y ayudarlo con mis oraciones a que siga avanzando. Pero si lo critico, si lo ataco, si lo destruyo, ¿cómo quiero entonces yo decir yo soy santo y él es un pecador? Si estoy haciendo peor que él. ¿Te diste cuenta? Así es como el cristiano avanza hacia el crecimiento de la santificación para llegar a la perfección. Pasado el proceso de santificación, entramos en el terreno de la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Concluye diciendo así el apóstol Pablo. Mira, hemos tocado las doctrinas cardinales de la salvación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, cuando has pasado por el proceso de la santificación, recién eres salvado. Pero a muchos les hacen creer que ya están salvados y como que ya están salvados, ahora ya se portan bien por eso. Ya obedecen por eso, ¿no? Tú no obedeces porque estás salvado. Tú obedeces para poder salvarte. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Así que ¿de dónde se ha sacado el hecho de que no hay que obedecer los mandamientos de Dios en la vida cristiana? Ya hemos leído que Pablo dice, son justificados los hacedores de la ley. Y Santiago repite lo mismo. Santiago capítulo 2, versículo 22 hasta el 26. Fíjate lo que dice. Por eso hay que leer toda la Biblia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Te das cuenta? Entonces la fe no mata la ley, la confirma más bien. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios te bendiga, querido hermano, por todo esto, porque hemos aprendido ahora que necesitamos la obediencia a la ley para poder entrar en la salvación. Muchos tratarían de decir que este mensaje es un mensaje de salvación por obras, de que ya si Cristo lo hizo todo, que no entiendes lo que es consumado es, etc. No, estás hablando lo que no es, hermano. La palabra del Señor es clara en lo que hemos aprendido. La doctrina es clara. Los que quieren seguir la doctrina sana van a seguir exactamente lo que dice el escrito de la palabra. Toma tu Biblia como nunca antes lo has hecho y estudia por ti mismo, analiza lo que enseña la Biblia y obedece lo que dice la Biblia. Y cuando Cristo venga serás reconocido como integrante de su pueblo.
Vamos a pedirle en oración a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que éstas queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos con la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Para eso, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 472, Día Santo del Señor. Solo
Muy bien, queridos hermanos, vamos a repetir el Proverbio 18. Proverbios capítulo 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Meditando en los proverbios de Salomón, vamos a ponernos de rodillas para terminar con una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por habernos permitido pasar este sábado junto a ti. Te rogamos, Padre Santo, que todo lo que nos has enseñado quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en esta semana, en sus trabajos, estudios y quehaceres, para que puedan testificar acerca de tu santo y bendito nombre. Y reúnenos un próximo sábado para seguirte alabando, glorificando y honrando tu santo nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, con todos una feliz semana, que el Señor les bendiga. No se olviden que estamos a través de las redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en TikTok para que puedas compartir la verdad del Evangelio con todos los que conoces. Estamos en Patreon, estamos en Yape para que puedas apoyar con tus medios para terminar esta obra. Los que deseen pueden hacerlo también por interno. Estamos en DRC Noticiero y DarioRap.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga y que pases una feliz y hermosa semana. Amén.